Bueno, aquí les voy a mostrar por qué se procesó la estación permanente privada SB100 con 3 días de rastreo. Entonces, estos son los 3 días de rastreo y se obtuvieron estas coordenadas. Acá lo que se hizo fue hacer un promedio de los últimos decimales y esa coordenada, ¿sí? Entonces ya obtenemos una coordenada, ¿sí? Porque vemos que varió más o menos 2-3 centímetros. Entonces, aunque 3 días es poco, ¿sí? Realmente se requiere de muchos más días para poder llegar a una coordenada precisa. Em, Eso con el fin de hacer un procesamiento, ¿sí? Y obtener estas tablas de datos, ¿sí? Entonces, para ponerlos en contexto, la idea es obtener la cota sobre el nivel medio del mar de estos tres pozos, ¿sí? De extracción de agua para consumo humano, ¿sí? Entonces, estos tres pozos eh, se encuentra alejado del punto con cota geométrica más cercano, ¿sí? A una distancia de 12 kilómetros, lo cual es casi que imposible realizar un trabajo y cotizar, no imposible, sino cotizar un precio, porque la gente no está dispuesto a pagar una nivelación de este tipo. Entonces, para eso hay una guía metodológica del IGAT que se llama Guía metodológica para la obtención de altura sobre el nivel medio del mar utilizando el sistema GPS. Entonces yo utilicé el método del caso 2, que es un perfil, determinación de alturas para una serie de puntos dispuestos a lo largo de un perfil. Entonces acá me dice que hay tres pasos principales. Se toma como base inicial el punto Magnacirgas más cercano al área del proyecto. Entonces el punto Magnacirgas más cercano en este caso para mí es la estación permanente Vivi, ¿sí? Listo, ese sería el primer paso. Eh, Porque pues el punto no necesariamente tiene que ser el NP, ¿sí? Sino tiene que ser el punto más cercano con coordenadas, ¿sí? Y para mí el más preciso va a ser siempre una estación permanente. Y prefiero trabajar con estaciones permanentes, hacer traslados de posición desde una estación permanente y no desde un punto NP que ya tienen ciertos errores debido a la precisión del modelo de velocidades que se maneja. Bueno, entonces aquí obtuve unas coordenadas, ¿sí? Procesando, por ejemplo, usando la estación temporal CORS SB100, que es esta que yo instalé acá en mi casa. Eh, entonces esta es una estación que utilicé y trasladé coordenadas desde la estación permanente Vivi. Entonces lo que hice fue trasladar desde esta estación permanente Vivi las coordenadas latitud, longitud y altura longitudinal para 3 días de rastreo y la promedié. Entonces, obtenida esa coordenada, la utilicé como punto base y procesé y obtuve las coordenadas para el punto JPL, que es un punto NP, y para el punto NPA 8E2, que es otro punto NP con cota geométrica, ¿sí? Es decir, que a partir de este punto obtuve, obtuve las coordenadas latitud, longitud y altura longitudinal de este NP A8E2 ubicado aquí y obtuve la latitud y longitud y altura longitudinal de este punto JPL con cota geométrica ubicado aquí, ¿sí? Según la guía, miremos qué dice la guía. La guía dice que debemos tener mínimo un par de puntos con cota geométrica conocida. Entonces, que en este caso sería base NP y base NP. Y la distancia máxima entre esas dos bases NP son de 40 kilómetros. Entonces, revisemos esa distancia. Aquí, si yo busco este NP con este JPL, dice que tengo 23 kilómetros, lo cual es una distancia, digamos que corta para lo que nos indica la guía. Bueno, entonces, si volvemos a revisar la guía, yo estaría más o menos diciendo que este NP está ubicado aquí, en la mitad del perfil, ¿sí?
Por lo tanto, ese punto, como está a 20 kilómetros, no necesito hacer un circuito interno, sino ese circuito van a ser los puntos inmediatamente a rastrear. Es decir, el pozo 1 y el pozo 2 se convierten en parte del circuito. ¿Listo? Bueno, teniendo esas coordenadas, ¿sí?, ya ajustadas desde la estación temporal CORS SB100, ¿sí?, que recordemos dio esto, usando la estación permanente Vivi, dio estas coordenadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si comparamos el punto JPL utilizando la estación permanente Vivi y el programa Leica Infinity, dio 324,439, y utilizando la estación permanente SB100 privada dio 324,490. Entonces miremos que en altura hay unas diferencias sustanciales bastante grandes, ¿sí? Y entonces aquí hice una pequeña estadística y yo dije, bueno, ¿qué dato escojo? Y siempre hay que escoger los datos con estadística, ¿sí? Estadística descriptiva muy fácil y sencilla. Entonces aquí lo que hice fue poner la cota al frente, 324,49, entonces la pongo acá. Y lo que hice fue aplicar un promedio, ¿sí? Entonces una vez aplicado el promedio me dice que la cota para el punto JPL, ¿sí?, utilizando la SB100, que es la estación privada, y el programa Leica dio 324,491, y utilizando la CORS Vivi, que es del IGAT, más el programa Leica dio 324,439, y utilizando un programa gratuito que se llama PP Processing, ¿sí?, que es este, ¿sí?, es gratis. Entonces, utilizando ese programita que es gratis, y da para el SB100 utilizando la CORS privada 324,426. Miremos que está muy cercano de lo que arrojó el programa Leica de Vivi, ¿sí? Y ahí, si yo hago el promedio es el dato más, digamos, más probable, 324,452. Ya busco qué dato se me acerca más, ¿sí? Entonces lo que hago es dejar este dato fijo en F4 y lo resto con cada uno de los datos y miro qué dato se acerca más. Y aquí veo que el dato más cercano es utilizando la estación permanente de Vivi y el programa de Leica. Entonces, ya como primer conclusión, ya está arrojando que utilizar una estación permanente siempre va a ser mucho mejor que utilizar, obviamente, una estación permanente privada para el traslado de cotas, ¿sí? Pero obviamente esto es cumpliendo los tiempos de rastreo, la norma. Entonces, bueno, aquí está la estación permanente Vivi y desde ahí se rastreó el JPL, ¿sí?, a una distancia de 22 kilómetros, más o menos rastreé como 2 horas por punto. Y aquí este otro punto, el A8, que está bastante cerca, a 2 kilómetros, pues ya vemos por qué arrojo mejor precisión, ¿no? Porque pues SB100 está más alejado. Bueno, entonces ya tenemos ahí una primera. Ahora analicemos esta segunda tabla para el punto NP a 8E2. En el punto NP, voy a quitar esto. El punto NP es este de aquí. Miremos a ver qué método fue el mejor, el que mejor precisión dio. Entonces lo mismo, lo que hice fue procesar con Leica Infinity la estación privada de SB100, que es esta, ¿sí?, y dio unas coordenadas. Y entonces estamos analizando la altura elipsoidal, que es lo que me interesa para calcular las alturas de los pozos. Entonces dio esta, 397,090. Con Vivi y Leica dio 397,100. Con PP Processing y SB100, o sea, la estación permanente privada, dio 397,131. Acá se hizo el promedio, ¿sí?, y pues dio .107. Entonces, si yo cojo y resto el promedio en F4 menos cada dato, aquí voy a obtener valores, unas diferencias, y veo que el que tiene menos diferencia en valor absoluto nuevamente es la estación Vivi y el programa de Leica. Entonces nunca debemos creer en las precisiones que arrojan los software, ¿sí?, sino que la precisión de esas coordenadas es iterando con otros programas
puede ser Trimble, puede ser Leica, puede ser PP Processing, puede ser RT Khalid o el que tengamos a la mano. MagNetTools, hay infinidad de software. Ideal procesar mínimo en 3 programas cuando se quiera hacer una estadística, ¿sí? Porque muchas veces el cliente le va a preguntar a usted ¿y qué precisión tiene ese punto en latitud, longitud y altura? Y muchas veces ustedes cogen estos datos, ¿sí? La gran mayoría, y dice ese punto tiene una precisión de 5 milímetros y de 1 milímetro, y eso es falso. Al único que le da precisiones de milímetros en altura elipsoidal es al LIGAD, ¿sí? Porque el LIGAD procesa con todas las estaciones permanentes de Colombia y utiliza un programa científico que se llama el Bernis, y ellos sí le meten todos los parámetros, cargas oceánicas, bueno, ellos le meten todos los parámetros, ¿sí? Incluso le ingresan hasta los parámetros de rotación terrestre. Entonces estos programas comerciales se acercan, ¿sí? Pero la solución es centimétrica, ¿sí? Entonces aquí la conclusión es que me fue mejor procesando con Leica y utilizando la estación permanente de Vivi. Para este caso, pues veamos por qué. Vivi está pues mucho más cerca, ¿sí? De mis dos punticos, a 21 kilómetros y a 2 kilómetros. En cambio, la estación privada SB100 estaba más lejos. Entonces estaba del primer punto a 9 kilómetros y a 30 kilómetros. Entonces ahí vemos por qué las diferencias, ¿sí? Y a pesar de que el SB100 dice que era 0 milímetros, 0 milímetros y 0 milímetros, ¿sí? Porque tiene la cuarta cifra decimal, decía que era perfecto, pero eso es totalmente falso. Estas precisiones nunca serán precisiones reales. Entonces debemos comparar con otros programas para decirle al cliente. Entonces, por ejemplo, yo aquí le diría al cliente que la altura elipsoidal, esta, en este caso la del NPA8E2, es 397.100, ¿sí? Más menos 2 centímetros de precisión. Así se presenta en un informe, ¿sí? Siempre hay que poner qué tolerancia o precisión tienen las coordenadas. Entonces, por ejemplo, aquí este punto de arriba va a ser 324, 439 más menos 2 centímetros. Es preferible decir que una altura elipsoidal tiene 2 centímetros de precisión y no decir que tiene 0 milímetros de precisión, o sea que es perfecta, ¿sí? Porque no va a ser perfecta. Sin embargo, pues miremos la bondad de tener un programa, ¿sí? Gratuito, por ejemplo el PP Processing. Tampoco es que varíe mucho, 324.42.6, y con el Leica 324.43.9, ¿sí? Varía 1 centímetro, lo cual es bueno, ¿sí? Ahora el mismo PP Processing, utilizando la estación privada, dio 397.13.1 y la diferencia fue de 3 centímetros. Entonces estos programas son buenos para trabajos de poca precisión, ¿sí? Se pueden utilizar, no va a pasar nada. Ahora miremos, obviamente recordemos la teoría. La altura elipsoidal siempre la precisión va a ser 2 veces el error, ¿sí? De la precisión horizontal. Entonces, ¿cómo calculo el error en distancia? Entonces puedo coger 2 puntos, ¿sí? Yo quise en este caso revisar qué precisión tenía en posición el programa PP Processing, que es gratuito, ¿sí? Que es el que yo entrego con los productos de bajo costo que vendo, ¿sí? Entonces, para el punto con coordenadas 4 grados 3 minutos y 56 segundos, es decir, el JPL, ¿sí? Entonces aquí dice que está 0.9453, o sea que utilizando estación permanente Vivi, ese fue el que asimilé como dato exacto, ¿sí? El Leica más Vivi, y en la punto 2 le ingresé las coordenadas del PP Processing, que es el programa gratuito. Entonces aquí tengo 4 grados 3 minutos 56, 0.96, 0.94, 6, y en la longitud 73, 22, 48, 17, 093, y calculé la distancia y dio 9 milímetros. Quiere decir que la teoría aquí es cierta, vea, dio 1 centímetro, lo cual quiere decir que cualquier programa de cálculo nos va a dar más o menos 1 centímetro de error en precisión, ¿sí?
más no lo que diga aquí los software, porque el software acá dice que el error medio cuadrático era de 0 milímetros, ¿sí? Porque es que para usted sacar una precisión real, o uno lo hace así como hice, que es comparar con otros programas y mirar qué tanta desviación estándar dio, ¿sí? Entre programas, Leica, Trimble, o dos, si tiene datos, puede realizar una triangulación y calcular un error de cierre, y ese error de cierre, si una triangulación, pues va a ser, por ejemplo, Vivi A8E2, ¿sí? Hacer una ruta, o sea, como aquí voy a hacer una ruta, pero realmente es una triangulación, ¿sí? Por ejemplo, de esta manera usted puede obtener un error de cierre asimilando como si fuera una poligonal, y de esa manera usted sí podría entregar una precisión del punto real, ¿sí? Que el Trimble, por ejemplo, nos saca la prueba del chi cuadrado, que nos dice cuánto es la bondad del ajuste real y si pasó esa prueba. Listo. Entonces, aquí hasta el momento, en mi hoja de cálculo, yo, por ejemplo, estos datos los entrego como un control de calidad que yo hago, ¿sí? Más no los utilizo. Entonces yo utilizo la estación permanente de Vivi, ¿sí? Y le doy altura elipsoidal y posición a cada punto para poder seguir aplicando lo que dice la guía metodológica y obtener una altura sobre el nivel medio del mar. O sea, voy en el paso B, ¿sí? Ya tengo trasladado control horizontal a mis bases NPs, ¿sí? Y ahora me falta trasladarle control horizontal a los puntos que están dentro del circuito, que serían los pozos, ¿sí? Entonces, eso ya lo haré. Estoy esperando que suelten los datos de Vivi y pues ya mostraré cómo paso el procesamiento de Vivi hacia cada pozo, ¿sí? Entonces ahora tengo que procesar desde Vivi al pozo eh, al pozo 3, al pozo 2 y al pozo 1. Entonces ya mostraré en su momento cómo hice este traslado para optimizar tiempos, porque verán que estos dos primeros rastreos se hicieron en un día. El NPJPL y el NPA8 se hicieron en un día. Y en el segundo día hice todos estos pozos, ¿sí? Ya les mostraré en un segundo video cómo obtuve las alturas elipsoidales de estos tres pozos. ¿Listo?